Muy buenos días, estimados amigos. Tengo pensado transmitir un saludo y además una breve reflexión de algunos minutos con respecto a una fecha patria que estamos viviendo en la República Argentina, o lo que queda de la Argentina, lo que nos dejaron de la Argentina. El 25 de mayo de 1810 se reúne el Cabildo abierto para la burguesía portuaria de Buenos Aires y la oligarquía terrateniente, para debatir qué se hará con respecto a aquella noticia que llega por parte de España de que Napoleón ha invadido España y Fernando VII ha caído. El memorándum del 22 de mayo de 1810 dice: deponemos al virrey en nombre del rey, siguiendo el esquema del padre Suárez de la retroversión del poder, ¿no? Y yo creo que esta fecha que da inicio a los debates sobre la emancipación y la independencia de los pueblos hispanoamericanos es una ocasión para pensar en la libertad y en la lucha cultural y en la batalla cultural que estamos dando, ¿no? Y entender cuál es dónde estamos parados. Por un lado, en 1806 y en 1807, Inglaterra comienza las invasiones al territorio del puerto de Buenos Aires, las famosas invasiones inglesas, ¿no? Que tenían, siguiendo el esquema de Lord Strangford, el esquema de mandar primero al guerrero, al soldado, después al mercader y por último al párroco anglicano, como una manera de sellar, digamos, la colonización. Era una colonización clásica, una colonización imperialista, una colonización política, porque ellos mandaban el ejército para que estos pueblos sean colonias de Inglaterra. Por eso es que mandaron los soldados, para invadir estos pueblos, porque los piratas siempre fueron ladrones y siempre fueron invasores. Eso siempre fueron los piratas y los seguirán siendo. Efectivamente, bueno, Inglaterra en 1780 ya va dando los primeros pasos de la industrialización fuerte en Manchester y Liverpool. Y esa... Buenas, ¿qué tal? Antonio, Andrés, Gerardo, ¿cómo les va? Y esa... Josmar, ¿cómo te va? Y esa industrialización, bueno, va generando la necesidad de abrir nuevos mercados. Siguiendo el esquema de Adam Smith, Inglaterra debe ser el taller del mundo. Y en la División Internacional de Trabajo, los países hispanoamericanos tienen que ser el granero del mundo, sobre todo la Argentina, ¿no? El granero del mundo. Proveedores de materias primas. Claro, evidentemente Inglaterra se industrializó con un fuerte intervencionismo estatal. Es decir, Inglaterra no se industrializó con libre mercado. Tuvo que derogar la ley de cereales, que subían mucho el precio de la harina, y cuando sube el precio de la harina, la burguesía tiene que pagar más al proletario, porque el salario del proletario es lo que cuesta seguirlo manteniendo en vida, que el proletario sobreviva. Entonces, se gravaba con impuestos a todos los productos industriales que querían entrar a Inglaterra, ¿no es cierto? Eso a través de un férreo proteccionismo estatal. Sí. Los países que hoy son liberales se desarrollaron, pero no con el liberalismo. Es decir, la libertad económica no es causa del progreso, sino que es consecuencia del progreso. Eso es
Esto es así, y es bueno entenderlo y que algunos liberales entiendan cuando dicen, bueno, hay países que progresaron porque tienen mayor libertad económica. No, tienen mayor libertad económica porque han progresado. Esa es la falacia de la causa falsa, evidentemente. No es lo mismo la libertad de un país imperialista que se ha industrializado y que vive de sus productos que un país que tiene que importar los productos con el valor agregado. ¿Se entiende? Bueno, esto es una regla simple de la economía política. Bueno, este esquema de Lord Strangford, de un diplomático inglés llamado George Canning, han generado el esquema de lo que se va a llamar el neocolonialismo, el pacto neocolonial, ¿no? La escuela de Manchester. ¿Qué es lo que van a sostener estos diplomáticos? Van a sostener que en realidad nosotros, dicen ellos, no tenemos que colonizar a los pueblos hispanoamericanos a través de la guerra, lo que se llama la colonización, sino que los tenemos que controlar a través del mercado. A través del mercado. Y claro, esa colonización a través del mercado se da invirtiendo el orden de las invasiones inglesas, ¿sí? Las invasiones inglesas tienen este esquema. Primero el militar, después el comerciante y luego el párroco anglicano. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a decir ellos? No, primero tenemos que ir como con los mercaderes, a través del mercado, porque lo único que tenemos que hacer nosotros es comerciar con ellos. E instalando la ideología de que a ellos les conviene proveer materias primas y a nosotros manufacturas, y que su Estado no debe intervenir en la economía, nosotros con eso ya nos encargamos de tener los resortes de la economía. Entonces dice George Canning, ya no entraremos como guerreros, sino como mercaderes. Entonces hay dos maneras de interpretar la Revolución de Mayo, como aquella que trata de restaurar el derecho español y aplica el derecho español, el derecho a la retroversión, por un lado, y por otro lado, aquella que sostiene que en realidad el mayo del 25 en Buenos Aires es el brazo izquierdo de la Revolución Francesa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Lavaltier, Vieites y Belgrano, que ellos divulgaban un diario economicista de corte italiano, Filangieri. Por otro lado tenemos a Moreno y a Belgrano, grandes lectores del contrato social de Rousseau, Moreno traductor del contrato social de Rousseau, salvo las partes de la Iglesia que a él mucho no le interesaba. Y Rousseau plantea una revolución al estilo jacobino, ¿no? De hecho, Mariano Moreno es un jacobino sin burguesía, porque claro, no existía la burguesía comercial en el puerto de Buenos Aires, era una burguesía terrateniente, una pseudo-oligarquía. Entonces, en esta inversión, ellos dicen, ya no entraremos como guerreros, entraremos como mercaderes. Y cuando se da en este contexto la Revolución de Mayo, ya Inglaterra venía comerciando ilegalmente con estos pueblos a través del contrabando
en la colonia del Sacramento, ¿no? En la colonia del Sacramento. Esto era en detrimento del monopolio en detrimento del riguroso monopolio español. Monopolio español que a través del sistema de flotas y galeones se aseguraba una rígida intercambio de bienes y servicios entre el Imperio Español y los pueblos hispanoamericanos, ¿no? Bueno, uno de los grandes teóricos también de este pacto neocolonial es Richard Cobden, que es el que inventa el Adam Smith liberal, como lo conocemos hoy al liberalismo, y lo exporta como ideología a Hispanoamérica. Y Hispanoamérica tiene ahí la subordinación fundante, que es esa idea de que hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Y que si nosotros seguimos las normativas del liberalismo, vamos a terminar siendo como los países desarrollados. Cuando en realidad, si nosotros seguimos importando materias primas y no nos industrializamos, en realidad nunca nos vamos a desarrollar. Vamos a seguir siendo países subdesarrollados. Es decir, hay dos vías. Los que se industrializan, que llegan al desarrollo, y los países productores de materias primas, que son los subdesarrollados. Hay dos vías, digamos. Ellos dicen, no, si ustedes siguen exportando materias primas, en algún momento van a ser como nosotros. No se industrialicen, no es necesario, dicen los ingleses, ¿no? ¿Por qué? Porque está la División Internacional del Trabajo. La Argentina sabe producir carne y cereales, y bueno, produzcan carnes y cereales. Nosotros producimos productos manufacturados, dicen los ingleses, ¿no? Y cuando intercambien con nosotros, que el Estado no nos ponga impuestos a nosotros. Porque eso va a hacer que los productos a ustedes les resulten más caros todavía, ¿no? Nigeria, hola, ¿qué tal? Maxi, discusiones en el Gulag. Marisol, querida. Cuervo, Fernanda. Bueno, entonces cuando se da la Revolución de Mayo, dicen, bueno, deponemos al virrey en nombre del rey, lo que se llama la máscara de Fernando. Y va a decir entonces el imperio inglés, bueno, a nosotros nos conviene la independencia del virreinato de Río de la Plata, porque así nosotros ya podremos comerciar libremente sin estar pensando en el monopolio español, ¿no es cierto? Sin estar haciendo contrabando, simplemente ya el comercio va a ser libre de la intervención del imperio español, lo que va a ser después en el siglo XIX, libre de la intervención del Estado en la economía. Bueno, estas dos posturas, la postura de Benito Lué, la de Cornelio Saavedra, que es más o menos seguir en el sendero de la hispanidad, y la postura de Moreno, de Lavaltiel, Vieites y Belgrano, la de Castelli, es la idea de hacer una revolución jacobina al estilo de la Revolución Francesa, una revolución anticatólica, una revolución antihispanista, una revolución no solo en contra del imperio español, sino de la cultura española, de la religión española, de la raza española, que es llamada godista porque desatrasada. Así la va a teorizar después la generación del 37, ¿no? Echeverría, Sarmiento, Alberdi. Entonces, en este esquema surge el pacto neocolonial. ¿Qué es el pacto neocolonial entonces? Salir de la órbita española, que es un imperio atrasado, godista, indolente, no hacía nada con el oro y la plata que se llevaban de Zacatecas y Chuquisaca y el Potosí. En cambio, Inglaterra es una nación industrialista, pujante,
que hace la revolución industrial y desarrolla el capitalismo. Es la nación del progreso económico. Y Francia, la centinela del progreso cultural. Entonces nosotros, para ser desarrollados, tenemos que adoptar, tenemos que circular en la órbita económica de Inglaterra y en la órbita cultural de Francia, digamos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dicen los revolucionarios de Mayo, para entrar en el tren de la historia, entrar en el tren del progreso. Bueno, así estamos entonces nosotros ya ante el esquema del pacto neocolonial. ¿Qué es el pacto neocolonial? Que se forja en 1840 hasta 1830. Es el pacto en el cual nosotros entramos en la órbita cultural de Francia y en la órbita económica de Inglaterra. El secretario de Estado, Rivadavia, va a desarrollar va a pedir el empréstito Baring Brothers, que se va a terminar de pagar en la Argentina en el siglo XX. Supuestamente ese empréstito era para hacer caminos, carreteras, uniones ferroviarias, pero la Argentina solo dispone de la mitad del dinero. O sea, la otra mitad del dinero fue a parar, no sabemos dónde, aunque sí. Y lo cierto es que, bueno, ese dinero se utiliza, ¿no es cierto?, para gastos de la oligarquía. No se desarrolla. La Argentina no se desarrolla. De hecho, se terminan privatizando los ferrocarriles. Esto lo desarrolla muy bien Scalabrini Ortiz en la historia de los ferrocarriles. Brasil, cuando pide empréstitos, sí se desarrolla. México, un poquito más, ¿no? México, un poquito más. La Argentina la bicicleteó. Lo cierto es que esa deuda queda, con esa deuda la Argentina queda prendada a las políticas británicas, y en Londres, en Manchester, se comienzan a decidir las políticas argentinas. Ya se va a sembrar lo que se llama la leyenda negra, intentando convencernos de que nosotros tenemos que renegar de nuestra herencia hispánica, que es un lastre para nosotros. Es un pacto neocolonial porque ya conquista a través de la economía. George Canning dice, pero dejemos que tengan escarapela, que tengan himno, que se pongan su bandera. Eso a nosotros no nos preocupa. Los vamos a conquistar a través del comercio. Y después vienen las invasiones anglo-francesas en la época de Rosas. Después va a venir la intervención de Inglaterra a través de Mitre para conquistar el Paraguay, que era el único país industrial en Hispanoamérica, para abrirlo al Paraguay a cañonazos. Y la Revolución de Mayo tiene el brazo izquierdo, que es San Martín, y el brazo derecho, que es Artigas, ¿no? Artigas, que tiene una clara conciencia hispanoamericana, San Martín también. Martín Miguel de Güemes, una clara conciencia de la Unión Confederal. Y lo cierto es que el 25 de mayo de 1810 no hay una revolución popular, porque el pueblo no está participando de la revolución. De hecho, el pueblo está en las calles y en las plazas, con lluvia o sin lluvia, con paraguas o sin paraguas, preguntando, y el pueblo quiere saber de qué se trata. Díganme qué revolución popular tiene al pueblo en la calle preguntando, el pueblo quiere saber de qué se trata. La revolución, qué es lo que está pasando, ¿no? Es una revolución burguesa, al igual que la Revolución Francesa. Triunfa la postura filo-francesa, creando la Argentina al calor de los intereses británicos y franceses. Se comienza a
debilitarlo, y se comienza a debilitar el territorio. Y surge esta idea de que el amplio territorio es una dificultad para la administración, que es una idea que instalaron los Borbones. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir los territorios, crear naciones de campanario, ¿no? Naciones chiquitas, cortitas, débiles, desconectadas unas de otras, desintegradas, que comiencen a rivalizar unas con otras. Y que la libertad consiste en la libertad económica, que las transacciones entre Inglaterra y los países hispanoamericanos se den sin intervención de los estados hispanoamericanos, digamos, ¿no? Lo cierto es que Inglaterra, frente a los intereses de las otras industrias fuera de Inglaterra, siempre tuvo un estado fuerte. Y no se puede hacer desarrollo sin un estado fuerte. Un estado fuerte para los de afuera, débil para los de adentro. ¿Se entiende? Nosotros queremos un estado que es fuerte con los fuertes y débil con los débiles. Y fuerte hacia afuera, en contra de los imperialismos, de las oligarquías financieras internacionales, y libre y obediente con el pueblo y con los argentinos, ¿no es cierto? Con los peruanos, con los bolivianos, con los mexicanos. Y pensaba en la libertad. Pensaba en la libertad, porque evidentemente la libertad es un medio para conseguir un fin que es la libertad, que es la felicidad. Ahora, para que el sujeto pueda alcanzar con plenitud su bien, que es la felicidad, tiene que ser autónomo, es decir, tiene que ir al para, que es la felicidad, desde una indeterminación que es su autonomía. Es decir, que él no está cooptado externamente para poder buscar su felicidad de una manera libre. En este sentido, nosotros necesitamos una libertad indeterminada para luego acceder a la determinación de la naturaleza humana, que es la felicidad, de una manera libre, ¿no? Yo lo quiero decir así. Los países hispanoamericanos nunca fueron realmente independientes. Nunca fueron realmente libres. Porque pasaron de estar sometidos a la órbita española a pasar a la órbita inglesa en el siglo XIX y en el siglo XX a la órbita de Estados Unidos. Si nosotros siempre fuimos o el patio trasero de las políticas norteamericanas o el granero del mundo de las políticas inglesas, o vasallos y súbditos del rey de España, digamos. Nunca los países hispanoamericanos fuimos realmente independientes, ¿no? Y yo creo que la independencia es la base de un Estado realmente soberano, ¿no? La soberanía política tiene que ver con un Estado que frente a las oligarquías financieras internacionales tiene autonomía. Y yo pienso que los liberales hoy tienen que buscar la libertad del pueblo, la libertad de los países hispanoamericanos frente a las oligarquías financieras internacionales. Claro, esa libertad no puede darse nunca si un Estado es débil. Eso claramente es así. Claramente es así. Tenemos que buscar por fin nuestra independencia. Tenemos que buscar por fin nuestra autonomía, nuestra indeterminación, nuestra libertad. Nuestra libertad viene de la mano de que el desarrollo político se debe dar a base de los elementos endógenos del desarrollo, que es la cultura de los pueblos hispanoamericanos, su tradición, su lengua, su cultura, su raza, su historia, su religión. Viene de la mano de una clara conciencia popular de que la política es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
de una clara conciencia de la independencia económica, que tenemos que ir a la agenda del desarrollo, que tenemos que respetar nuestra cultura y entender que somos una civilización, que no tenemos que ser una civilización a la europea, que hay una manera hispanoamericana de ser civilizados. Entender el rol de la educación, fundamental, para que nuestros compatriotas cada vez tengan mayor libertad, porque la libertad viene de la educación, en eso sí estoy de acuerdo con Sarmiento. Y tenemos que promover una unidad hispanoamericana. Nosotros, Frank, no podemos resistir a las oligarquías financieras internacionales. Necesito que estemos más unidos que nunca. Esos nacionalismos tontos de que no, que yo soy mexicano, que vos sos guatemalteco, y qué tiene Guatemala contra Puerto Rico, y Bolivia contra Chile, y la Argentina contra Brasil, y Paraguay contra Uruguay, y Uruguay contra Brasil. Y nosotros necesitamos una patria grande donde nosotros, y yo sé que nos están escuchando, por favor escríbanme de dónde nos están escuchando, de Colombia, de Chile, de dónde más, de México, de Estados Unidos, de México, ¿no? Hermoso México, admiro México, ¿no? Yo necesito que ustedes difundan este mensaje. Ustedes tienen a Estados Unidos del norte y a los Estados desunidos del sur. Y la América Latina, la Hispanoamérica no está dividida porque es subdesarrollada, sino que está subdesarrollada porque la dividieron. Y necesitamos recuperar esos lazos de hermandad. De México, de Canadá, qué hermoso Canadá, Chile, mi hermano Chile, México, Ohio, Chile, España. Oriental es la patria o la tumba. Me imagino que Andrés Vázquez es un hermano uruguayo. Yo amo a la patria grande, ¿no? Amo a la patria grande. No saben el amor que le tengo a la patria grande. Miren, yo les voy a leer un libro. A ver si lo encuentro por aquí. Ustedes tienen que leer esta clase de libros. Bueno, yo creía tenerlo por acá. Creía tenerlo ahí en la biblioteca. Es un libro que se llama Historia de la Nación Latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Donde él plantea esta necesidad de articular la patria grande, ¿no? En una confederación de estados hispanoamericanos. Perón, por ejemplo, hablaba del ABC, Argentina, Brasil y Chile, que para Perón eran como las columnas vertebrales de Hispanoamérica, ¿no? Ciertamente, o sea, esta unidad sin Brasil, Chile y la Argentina es imposible. Esto está más allá de la soberbia y los orgullos.
los otros países más pequeños territorialmente se dan cuenta que, digamos, cuando Argentina, Chile y Brasil están en un solo bloque, de alguna manera ese bloque absorbe a los otros, ¿no? Salvo Perú, que siempre estuvo ligado más a los intereses de Norteamérica. Perú siempre fue muy liberal, Chile también fue muy liberal, salvo la experiencia de Allende. Necesitamos recuperar esa unidad. Esa unidad porque nosotros fuimos fragmentados. Fuimos fragmentados en pequeñas naciones débiles que no podemos articular un mercado en común. Entonces siempre terminamos dependiendo de otros. Dependemos del dólar, dependemos de lo que sucede en Europa. Si se cae la bolsa en Wall Street, nosotros sufrimos la consecuencia, ¿eh? Duele mucho Hispanoamérica por ese legado de desunión, de división, de naciones de campanario, donde claro, la justicia social nunca aparece porque nosotros tenemos un Estado que está al servicio de la ONU, de la OMS, del Consejo de Seguridad, del Fondo Monetario. Y nosotros queremos comerciar libremente con los buitres, con los yanquis, con los piratas. Y no nos damos cuenta de que no es la misma la libertad del país desarrollado que la libertad del país que no se desarrolló, ¿no es cierto? De Canarias. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Yo, cuando viajo a otro país de Hispanoamérica, me siento en mi patria, me siento en mi pago. No siento que estoy en otro lado, que estoy en el extranjero. Siento que estoy con tropa propia. Y yo nunca me voy a cansar de sembrar eso. Ámense, pueblos hispanoamericanos, ámense profundamente. Yo soy boliviano, soy chileno, soy paraguayo, soy uruguayo. Amo Uruguay, amo México, admiro México. Amo Colombia, amo Perú. Y nos tenemos que amar profundamente, nos tenemos que admirar profundamente. Yo tengo una familia que es amiga, la familia Galich, y siempre voy a visitarlos y comemos comida de Guatemala. Riquísima comida de Guatemala, y me están enseñando a cantar el himno de Guatemala. Yo a mis alumnos del secundario les hago pintar las banderas de todos los países y tienen que estudiar la historia de Nicaragua, el sandinismo, estudiar la historia de Guatemala, la revolución de Jacobo Arbenz, y tienen que estudiar la historia de Cuba y la de México, hermosa historia de México. Tan lastimado México, como se dice, ¿no? Ay, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La historia de Chile, una historia también llena de muchas idas y vueltas. La historia de Uruguay, la historia de Valle. Bueno, rescatar un poco la figura de Cárdenas en México, con todas sus contradicciones también, ¿no? Y todas estas figuras tan importantes de la política hispanoamericana, Getúlio Vargas en Brasil, Perón en la Argentina. Tenemos nosotros un legado tan grande de teóricos, de políticos,
que realmente nosotros nos tenemos que empezar a leer más entre nosotros, ¿no? Nos tenemos que leer más entre nosotros. Eso es sin lugar a dudas. Para conocer la historia argentina, yo les recomiendo que, bueno, para el Sandini, ojo que Sandino era nacionalista, ¿eh? Sandino era nacionalista. Tenía un esquema nacionalista. Y de alguna manera a Che Guevara también podemos incorporarlo. Obviamente con nuestro esquema. Que es un esquema más conservador, más ligado a la patria grande, a la hispanidad, pero podemos dialogar con Guevara, ¿eh? Miren lo que les estoy diciendo, podemos dialogar con Guevara. Entre rechazarlo y a incorporarlo a Guevara es mejor incorporarlo. Al igual que Sandino, al igual que Cárdenas, al igual que Getúlio Vargas, al igual que Allende, al igual que Ibáñez, al igual que Gaitán. Al igual que Valle, al igual que Sucre en Bolivia. Los tenemos que incorporar, nosotros tenemos que abrir un espectro donde ellos están adentro de nosotros. Yo les puedo asegurar que entre la agenda progresista de hoy y el pensamiento de Hugo Chávez está más cerca de nosotros que de este pensamiento progresista actual. Porque el esquema fundamental es darle de comer al pobre, que el pobre tenga la suficiente autonomía como para poder vivir de su trabajo. Y para que se dé la justicia social es necesaria la soberanía política. Y para que la soberanía política funcione es necesaria la independencia económica. Pero no hay independencia económica sin una articulación de los estados hispanoamericanos. Miren, a ver si les puedo leer yo algo. Voy a ir a la otra biblioteca y voy a traer el libro de Jorge Abelardo Ramos. Miren lo que dice Perón. Dice Perón. Este libro de Perón se llama Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Digámoslo sin rodeos, el modelo argentino es el documento político más importante elaborado en estas tierras. Perón pervive hoy porque paradójicamente alienta su propia superación. El modelo argentino no quiere ser otra cosa que la expresión representativa y la síntesis prospectiva de una ideología y una doctrina nacional. La creación ha nacido del pueblo. Y el ciudadano que ofrece hoy el presente conjunto de ideas, valores y objetivos concretados bajo el nombre del modelo argentino tal vez no tenga otra virtud que la de haber querido o interpretado la voluntad de ese pueblo, ¿no? Como dicen los zapatistas, ¿no? Un gobierno obediente de un pueblo libre. Nada tenía, pues, de ambigüedad, sino que era perfectamente coherente aquella célebre expresión de despedida: mi único heredero es el pueblo. Ciertamente Perón deseaba apurar lo que en diversas oportunidades ha llamado la primera etapa de la revolución justicialista, es decir, la despersonalización de los propósitos de que la revolución había encarnado en mí, tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes vibrar la revolución total del pueblo, y estaba decidido, tal como lo expresé a los trabajadores argentinos el 2 de diciembre de 1943, a quemarme en una llama épica y sagrada para alumbrar el camino de la victoria. Doctrina y propuestas, sentimiento y fidelidad populares, decisión y sacrificio indeclinables. Un tríptico programático notable diferente del pensamiento de tantos ciudadanos que creen que lo fundamental son los aparatos.
Ya en Los Vende Patria, en 1957, aseveraba conclusivamente: algunos hombres generalmente tan ambiciosos como ignorantes piensan que para gobernar basta con el poder, sin darse cuenta hasta que las circunstancias los abruman que se trata de un arte de difícil ejecución. Como consecuencia de ello, lo que más se necesita es el óleo sagrado de Samuel, que algunos pretenden infructuosamente reemplazar con la técnica. O sea, está diciendo, el gobierno tiene que ser un líder carismático. Otros con la ciencia, otros con la fuerza o con la violencia. Cuanto mayor es la soberbia o la voluntad del incapaz, suelen ser tanto más peligrosas las consecuencias de sus políticas. Por eso hay que recuperar las categorías de justicia social, de pueblo, arrebatárselas a la izquierda, mostrar que la izquierda no tiene derecho a hablar de justicia social, de pueblo, porque la izquierda es vanguardista, y la vanguardia está en la cresta de la ola, y el pueblo está en el llano. No pueden hablar de justicia social, porque privar a los individuos de su libertad y al pueblo de su cultura, eso no es ser justo. ¿Eh? No has leído el desprecio con el que hablaba Guevara de la gente. No, sí, yo conozco. He leído la biografía que hizo Nicolás Márquez sobre Guevara. Ciertamente, si nosotros tomamos en bloque a Guevara, lo tenemos que rechazar. Pero hay ciertos elementos de Guevara que nosotros los podemos incluir en nuestra lucha. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos que ampliar el horizonte. Con esa mirada, de este dijo esto, el otro se sacó una foto con el otro dijo esta otra cosa, el otro escribió esta otra cosa, el otro se compró esta remera, el otro opinaba tal cosa, el otro le pegaba a la madre. Bueno, si empezamos con esa, muchachos, yo bajo la persiana hoy y les digo, esto no se arregla. No, pero mirá, el otro tiene una cruz en el pecho, ese es católico, ¿no? El otro es protestante, el otro apoya al Papa Francisco, aquel ha leído a Guevara, el otro es peronista, Si empezamos así, muchachos, yo les digo una cosa, esto no se arregla. No sé cómo decirlo, o sea, nosotros tenemos que ampliar un poco la mirada. Efectivamente, Guevara era comunista y nosotros no somos comunistas, pero nosotros podemos cerrar filas con algunos esquemas. O sea, no es cierto que todo el comunismo entero está mal. El único programa que está mal por completo es el feminista. Todo lo que dice está mal. Pero cierto esquema del comunismo, ciertas denuncias al sistema capitalista, por ejemplo, el capítulo 24 del Capital de Marx, es uno de los mejores capítulos que se escribieron en la historia de la humanidad. El capítulo 24 del Capital de Carlos Marx es uno de los mejores capítulos que se han escrito en la historia de la humanidad. Es impresionante cómo describe el origen del capitalismo. Marx, impresionante. No fue superado. Después vino Schumpeter, vino Immanuel Wallerstein, vinieron tantos otros, Brodel, vino Erich Hochbank, y no pudieron superar el análisis del origen del capitalismo que hizo Marx. Si nosotros tenemos que ampliar el horizonte e incorporar a la izquierda nacional, al socialismo conservador, al liberalismo soberanista, al nacionalismo popular, a los conservadores, a los liberales conservadores, es decir, nosotros en nuestro proyecto tenemos que incorporar a todos, pero claro, el proyecto más coherente, es la columna vertebral de todos, es el justicialismo. Es
es en una clara concepción de la justicia que aparece la justicia social, la libertad, la igualdad, y todos los elementos de los otros partidos aparecen en una clara concepción de lo que es la justicia. Entonces nosotros, para poder tener libertad de operación, tenemos que tener libertad de indeterminación. Y para eso tenemos que combatir a las oligarquías financieras internacionales. Y para eso necesitamos un Estado fuerte. Y un Estado fuerte frente a las oligarquías financieras internacionales, que son las UPSAT, Unidades Políticas Sin Asiento Territorial, necesitamos un Estado fuerte. ¿Y quiénes son los que quieren debilitar al Estado? Los progresistas, debilitarlo frente a las oligarquías, y los liberales, debilitarlo frente al ciudadano. Ni un Estado totémico, ni un Estado raquítico. No necesitamos ninguna de las dos cosas. Ahora sí, un Estado desparasitado de la casta política progresista y populista. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Desparasitar al Estado de la casta oligárquica, política, populista, sí, estoy totalmente. Yo firmo y cierro filas con los liberales. Porque un pueblo absorbido por el Estado no puede ser libre. Y nosotros necesitamos la libertad de la comunidad organizada, que son los cuerpos intermedios, que es la familia, que es el pueblo, que hoy está absorbido por un Estado que es agente de políticas internacionales, de agencias internacionales, sí. Si la agenda del liberalismo hoy es esa, yo cierro filas con los liberales, ¿no? Cierro filas con los liberales. Pero el objetivo es la justicia social. Y a ello ya me tengo que separar de los liberales. El objetivo es la justicia social. Porque sin justicia social el pueblo no es libre. Y si el pueblo no es libre, ningún ciudadano puede ser libre ni feliz. Porque o nos salvamos todos o no se salva nadie. Pero ¿no mejor sería ver las entrañas del comunismo y hacer ese cambio de raíz en dicho sistema donde se extraiga lo que realmente valora hacia el bienestar de nuestro Congo? Bueno, por supuesto, claro. Un Estado pequeño pero fuerte, claro. Pequeño pero fuerte. Muy bien, me gusta esa, me gusta. ¿Quieren que vaya a buscar en mi otra biblioteca el libro de Jorge Abelardo Ramos? Así le leo un pedacito. ¿O cerramos con alguna reflexión? Yo hago lo que ustedes me pidan, ¿no? Lo que ustedes me pidan, yo lo hago. Pero bueno, es más que nada para que nosotros sigamos reflexionando. No sé dónde lo dejé a ese libro de Abelardo Ramos. Yo lo tenía por ahí. ¿Me espera? Bueno, lo voy a buscar. A ver, los dejo con... A ver. Los dejo con... Para que conozcan, ¿no? Para que conozcan un poco un discurso de Evita. Eva Perón, la esposa del general Perón, ¿no es cierto? Costa Rica, por Dios. Qué hermoso Costa Rica. Yo sueño con conocer Costa Rica, les confieso una cosa, ¿eh? Entonces vamos a poner discurso Eva Perón. Vamos a poner un breve discurso de Evita. El último discurso de Evita, un discurso fuerte de Evita. Se los pongo mientras busco el otro.
Bueno, y aunque ya hay cosas que yo no puedo repetir así nomás, y aunque deje en el camino giones de mi vida, yo sé que el pueblo lo tomará a mi nombre y lo llevará como bandera a la victoria, ¿no? Es, bueno, la verdad que tengo tantos libros que ya me voy a poner a buscar el de Jorge Abelardo Ramos. Eh, pero bueno, Perón decía, ¿no? El siglo XX nos encontrará, el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Y no hay nada que necesite más la oligarquía financiera internacional que tenernos desunidos, que tenernos fragmentados, que tenernos enfrentados. Por eso yo soy un enemigo de todos los discursos que nos fragmentan, que nos dividen entre izquierda y derecha, entre machismo y feminismo, entre indigenismo y criollo, entre esto y que... No, yo soy un enemigo de aquellos que nos dividen. Y sigo a Hernández, ¿no? José Hernández, que escribió en Martín Fierro, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Con ese espíritu, con ese norte, nosotros vamos a seguir proponiendo soberanía política, independencia económica, justicia social, el respeto irrestricto a los derechos naturales del hombre, una libertad que funcione en la comunidad, la función social de la propiedad privada, un esquema donde los privados generan la riqueza y el Estado lo redistribuye la riqueza de una manera justa, equitativa, pero sobre todo transparente y honesta, donde la casta política vive de su trabajo y no del pueblo, y sobre todo donde el cristianismo ha sembrado sus principios de nuevo, se ha revitalizado y ha sembrado sus principios en el pueblo. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, ese es lo que me quita el sueño, ese es mi sueño que me quita el sueño. Yo no sé cómo sigue todo esto, ¿no? Pero sí, lo único que sé es que nunca me voy a cansar de decirlo, ¿no? Nunca me voy a cansar de decirlo. Así que nada, feliz 25 de mayo para todo el pueblo hispanoamericano. Vamos a seguir esta lucha con una profunda convicción de que mientras los pueblos estén hermanados, los pueblos hispanoamericanos, que somos una sola raza, una sola cultura, una sola tradición, somos invencibles, ¿no? Y me despido con una frase de John Wesley, que aunque era inglés, entendió la liberación de los pueblos, obligó a los ingleses burgueses a liberar a los esclavos que tenían y creó un banco para los pobres. Es una excepción de un inglés que libera a los pueblos, ¿no? John Wesley realmente, que antes de ayer se cumplió años la iglesia metodista. Y John Wesley decía una frase muy hermosa que decía: no tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía, y tal será el caso, a menos que se mantenga firme, obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres, en toda circunstancia que le toque transitar. Con este esquema, les mando un cordial abrazo a mi patria grande, a todos mis hermanos hispanoamericanos. Yo sé que hoy todos se sienten argentinos, así como yo me siento peruano, me siento colombiano, paraguayo, uruguayo, y les mando un abrazo grande. Nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga, y por más patria grande.